Este mes se cobra el aguinaldo y desde el gobierno advierten que multarán a los empleadores que no cumplan con este pago. Nuestro compañero Sergio Valdés nos amplía la información. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, muchas gracias. Y es así, son todas las empresas que tienen a sus trabajadores, hablamos de los salarios, se hace una suma según el Código del Trabajo, en su artículo 243 que establece una remuneración anual complementaria o aguinaldo equivalente a la 12ª parte de las remuneraciones devengadas durante el año. Calendario a favor del trabajador en todo concepto. Hablamos de salarios, horas extras, comisiones u otras. Se hace toda una sumatoria y luego se hace una división por 12, saliendo el resultado final que es el aguinaldo que se abona y se tiene tiempo hasta el 31 de diciembre, tienen las empresas por ley para poder abonar a cada empleador. En esta situación ya se están previendo fiscalizadores, al menos 22 van a estar monitoreando que esto se esté cumpliendo y también se prevén multas, como vamos a ver en las placas, de por lo menos 10 a 30 jornales mínimos, que es lo que se va a estar sancionando a las empresas que no estén pagando el aguinaldo a sus empleados. También pueden hacer las denuncias, por supuesto los afectados. Hablamos del 021 444 8183, que es el número del Ministerio del Trabajo, que es el ente que está regulando y controlando que se dé este pago que sí o sí se debe hacer cada fin de año. Vamos a escuchar lo que decía Guillermo Sosa, que es ministro del Trabajo, con relación a algunos descuentos que suelen ocurrir cuando se paga a través de bancos privados y no directamente en efectivo desde el empleador hasta el empleado. Eso ya es una cuestión de carácter, digamos, unilateral entre el deudor y el acreedor, en este caso el banco o a la empresa con la cual se comprometió a pagar una determinada deuda. En ese caso nosotros no intervenimos. Lo que sí hay que tener en cuenta la embargabilidad del aguinaldo. Y al menos 150 empresas fueron las que no cumplieron en el año 2013, hablamos de diciembre, porque desde el siguiente año, hablamos del 2014, del 2 de enero se hicieron los controles y solamente 70 se hicieron responsables y finalmente abonaron los respectivos aguinaldos. Sergio, ¿las personas se animan a denunciar este incumplimiento de la ley? Claro está, muchas veces pasa por la falta de información por parte de los medios o falta de interés o desconocimiento más bien de los trabajadores que, como sabemos, en una gran parte también trabajan en negro y sin los beneficios de IPS o, por ejemplo, sin tener un sueldo mínimo, por lo menos, que es lo básico que se debe tener. Lo importante es denunciar y, como sabemos, lo importante también es que se está velando por este cobro, que es de suma importancia en fin de año, teniendo en cuenta la fiesta de fin de año también. Muchas gracias, Sergio. A ustedes.